Exactamente. Y sobre la diferencia entre a bordo, mundo comercial y lo que tú puedes haber visto, aunque lo veías desde el punto de vista tierra, como no has navegado en superiate, ¿qué diferencia más notaba? ¿Qué es que más te llamaba la atención? Creo que era más la cercanía de las personas, es decir, en los barcos un poco como convives 24 horas, siempre he tenido la necesidad de mantener distancias y para evitar problemas interpersonales. Al cabo, no es un gran hermano. Y a bordo la tripulación, ¿cómo te parecían con respecto, paragonando, haciendo un paralelismo a la tripulación en el comercial? A ver, a bordo hay, digamos, jerarquía comparado con tierra, y se respeta bastante las distancias entre unos y otros. Eso es un poco lo que, sobre todo en el offshore, no... Sí, sobre todo en el sector que viene. Yo tengo que decir que en los barcos, en los superiates, también es importante, se mantiene una cierta jerarquía, es importante tenerla. Pero sí que con respecto, yo tengo recuerdo de la armada, no sé, tengo recuerdo de los tiempos que al final yo he hecho una armada también un poco especial, no sé si nunca le hemos hablado, pero yo aparte la salida de cadete en la varios barcos con cañones de aquí y de allá, realmente mi parte de servicio yo le he hecho una portaaguas, un tanker. Entonces es que básicamente era comercial, aunque éramos militar. Y nuestro trabajo principal era llevar agua, bueno, las embarcaciones a los buques que venían de la NATO, que venían dentro de la base naval de La Spezia y no podían entrar dentro de la base, tienen que quedarse en rada afuera, y nosotros llevábamos, de hecho me acuerdo de servir la Saratoga y portaaviones grandes y buques franceses y acorazados, frigata y esto. Entonces sí que cuando yo por ejemplo he tocado el mundo de los yates, me chocaba un poco no fuera tan rígida las posiciones con respecto, por ejemplo, a la armada o al mundo mercante, porque te digo, al final tengo más gente, conozco gente tengo amigos míos que navegan su costa, que no necesariamente son buques especiales, ¿no? Como donde estás tú, pero las relaciones son más rígidas, no hay duda, comparado con yate. Y explícanos un poco también en tu trabajo, día al día, cómo son los buques especiales, ¿no? Y cómo realmente trabajáis y de qué forma. Creo que es interesante. Sí, ahora en los cableros básicamente estamos conectando el mundo por fibra óptica, porque al fin y al cabo todo lo que es datos va en aumento, y eso es algo que las empresas como Google, Meta o Amazon han visto y están haciendo por tejer sus redes, también imagino desde un punto de vista de seguridad de los datos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, soy el capitán de 70 personas, y básicamente es una gran parte trabajo psicológico de mantener el equipo, las diferentes estructuras del equipo rodando, y después estar en contacto con la empresa, ¿no? Que al fin y al cabo tiene sus targets, sus parámetros, parámetros que se tienen que cumplir, y bueno, cuando ven que hay peligro de que no se cumpla, pues empiezan a apretar vía email y llamadas. Entonces, bueno, pues contestar muchos emails y muchas llamadas. Claro. No, es normal. En el fondo, contrariamente a lo que puede pensar la mayoría de las personas, ser capitán y puedo decir también como soy chef de máquina, ser chef de máquina no es necesariamente solo navegar o arrancar motores. Ojalá sería la parte más divertida, ¿no? Creo que sí. El llevar 70 personas es más difícil que cualquier problema técnico que he tenido.
Sí. Ma de hecho, cuando hablábamos tú y yo, desde el inicio el podcast siempre l'ho visto no solo centrado obviamente en lo que siento que es mi ambiente, que es el ambiente naval, pero sobre todo es su lo que es el liderazgo, porque al final liderar gente no es tarea fácil. No es ganado así de por sí. Hay que ganárselo y con la experiencia, con errores. Muchos errores, obviamente. Se tiene que ganar y bueno, el liderazgo creo que depende de cada uno y depende del sello personal que tenga cada uno de ellos, ¿no? Eso es uno de los temas. Nosotros hemos hecho otro podcast justamente con la bajista de nuestro grupo y hablábamos de esto, y es curioso cómo se repite el hecho de escuchar. O sea, que estás en una tripulación, que estás en un grupo de música. Yo creo, y recientemente he dado junto con Eric Castro un máster de liderazgo de PNL, y realmente está toda la gente, todo el directivo, toda la gente que tiene ya responsabilidades por sí mismo. Te das cuenta que la mayoría de los problemas vienen exactamente del escuchar. Cuesta escuchar, cuesta un montón de escuchar. Nuestro ruido mental a veces nos cuesta escuchar y cuesta no hacer caso de las evidencias que hay. Es decir, que hay una parte del que nosotros nos inventamos del problema, que muchas veces si parásemos, viésemos cuál es la necesidad que tenemos cada uno, veríamos que, oye, vamos a hablar de lo que tú necesitas y lo que yo necesito y vamos a intentar llegar a un punto intermedio. Totalmente, sí. Una de las cosas que muchas veces se habla es el intentar tener una posición lo más libre de situaciones preconcebidas o de idea preconcebida y todo. Es algo que creo que es vacilante. El liderazgo ayuda muchísimo. Sí. Ayuda muchísimo, porque al fin y al cabo a veces estás ahí escuchando de forma con el oído, pero con la cabeza no estás escuchando. Quiero decir, parte ya con tu idea, tienes ya tu idea preconcebida y no te está entrando el mensaje, que al final es lo que tienen que escuchar para poder solucionar el problema. Correcto. Digamos que te viene quien sea, ya estás con la idea preconcebida de que lo ha hecho mal, que ha sido su culpa o de quien sea, y estás ahí, dale que te doy, hasta que de repente te das cuenta, te hace clic la cabeza y dices, ostras, que aquí hay más historia de la que yo sabía. Pero la vida, el día al día, el ir y venir,